Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Para algunos va a ser, inclusive para Eduardo Dúo, que participó algo en la Cruzada Estudiantil, un repaso. Para algunos algo nuevo, para algunos una herramienta de evangelización. Y son las 4 leyes espirituales que el doctor Bill Bright de la Cruzada Estudiantil para Cristo, estudiantil y profesional para Cristo, ideó para evangelizar, para explicar el Evangelio. Me acuerdo muy bien, en el año 76 estábamos con Liliana y nuestro hijito de unos meses empezando el trabajo de la Cruzada, que en aquel entonces se llamaba Alfa y Omega, en la ciudad de Córdoba. Y en el año 76, en esa época era plena guerra, plena guerra entre lo que era la guerrilla y los militares y demás. Y no nos dejaban entrar en las universidades, las facultades para evangelizar, sino que lo hacíamos en las plazas, en los lugares públicos donde se juntaban los estudiantes. Y la verdad que era un riesgo grande porque dábamos la dirección de casa para juntarnos y a veces se tomaba alguno de estos estudiantes y si veían una dirección venían y los que viven en Argentina y vivían en esa época saben los peligros que eso significaba. Pero un día en la Plaza Colón en Córdoba veo a un muchacho sentado en el respaldar de un banco y mirando a la nada. Y me acerqué, lo saludé y le pregunté si le podía compartir las 4 leyes espirituales. Me miró raro porque no entendía nada. Lo interesante fue que aceptó a Cristo ahí mismo. Luján era su apellido, es su apellido. Era un estudiante de arte peruano. Y me dice, después que terminamos de conversar, dice, cuando yo me acerqué, él estaba pensando en la forma de suicidarse. Una hermosa experiencia. Algunos cuantos conocen también a Ricardo Moncaglieri. En el año 75 estábamos haciendo con Lili la Escuela Bíblica de la Cruzada en Buenos Aires. Y uno de los jóvenes, él estudiaba ingeniería en esa época, él le presentó las 4 leyes espirituales en la facultad y él se entregó con pata y todo. Al día siguiente llegó a la casa donde vivíamos nosotros y donde funcionaba la escuela bíblica y era otra persona. Nos hicimos muy amigos y bueno, algunos de ustedes ya saben el resto de la historia. Es interesante que una herramienta pueda ayudar para presentar el plan de salvación. Empiezan diciendo así las 4 leyes, de que hay leyes naturales que rigen el universo, pero también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Y le voy a pedir a Esteban, quizás si puede presentar el PowerPoint, el primer slide. La primera ley dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y la cita es de San Juan 3:16, que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál amor puede ser más grande que el dar la vida por los amigos y hasta por los enemigos, ¿no? El gran amor de Dios. Y después hay un plan de Dios. Cristo mismo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, una vida completa y con propósito. Dios tiene un plan específico, ¿verdad? Para cada vida. Su voluntad para cada uno. No somos todos iguales. Dios está en control. Meditemos un poquito sobre esa voluntad, ese plan de Dios para cada vida. Hay una voluntad predeterminada. Dios ha determinado algunas cosas para cada vida, pero también hay una voluntad moral.
los 10 mandamientos son base de esa voluntad moral y que cuando los violamos sufrimos las consecuencias. El pecado no es gratis. La voluntad de Dios, ahora está cayéndose el cielo acá, si baja la luz es porque está lloviendo muchísimo. La voluntad o el plan de Dios para todos los seres humanos es de salvación, para vivir junto a Jesús aquí y en la eternidad. Es de estar comunicados con Él, hablar con Dios, orar, seguir sus pisadas. Su voluntad, plan es siempre lo mejor para nosotros. Y después está esa voluntad o plan personal, intencional de Dios para nuestras vidas. ¿Hemos preguntado a Dios cuál es la voluntad para nuestras vidas? Él solo quiere lo mejor para nosotros. El buen ejemplo es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. ¿Verdad que siempre queremos lo mejor para nuestros hijos? ¿Cuánto más Dios? Y después podríamos hablar de la voluntad inmediata. La verdad es que no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar el ayer, pero sí podemos cambiar el hoy y el mañana. Santiago 4:13 nos dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué importante estar en las manos del Señor hoy y el día de mañana. ¿Qué haremos con nuestras vidas? ¿Qué haremos con nuestro tiempo? ¿Qué haremos con nuestro dinero? Si miramos hacia atrás, ¿qué cambiaríamos? ¿Cuál será el plan de Dios para nuestras vidas? Decíamos que Dios nos ama y que tiene un maravilloso plan para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es que la mayoría de las personas no está experimentando esta vida de abundancia que Dios promete? Y ahí entra la segunda ley, que dice que el hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Dice Romanos 3:23 que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. No hay nadie sin pecado. Si no hubiera tenido que venir Jesús a tomar nuestro lugar. El hombre fue creado para tener compañerismo con Dios, pero debido a esa voluntad terca y egoísta, escogió su propio camino y esa relación con Dios se interrumpió. Esa voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva, es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Yo sé que no es muy popular la palabra pecado hoy en día, pero podemos llamarlo lo que querramos. Pero nadie puede decir que nunca se equivocó, que nunca tuvo una mala actitud, que nunca falló, nunca desobedeció. Eso es pecado. Pecado es el hombre que ofende a Dios por haber hecho comisión u omisión una acción o asumido una actitud que le aleja de su voluntad suprema, de la voluntad suprema de Dios. Es una definición teológica. Podemos pecar por comisión o por omisión. El pecado es cualquier cosa que daña nuestra relación con Dios o con otra persona. Es elegir actuar de una forma que nos aleja de Dios. Dios nos diseñó para actuar de acuerdo a su naturaleza y el pecado rompe esa relación. En síntesis, el pecado es errar la meta. El hombre está separado de Dios porque la paga del pecado es muerte. O sea, separación espiritual de Dios, como dice Romanos 6:23.
Y acá tenemos un pequeño, muy simple esquema de Dios santo y el hombre pecador. Ilustra cómo Dios es santo y nosotros tenemos un abismo que nos separa de Dios. Y esas 4 flechas señalan que el hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios para establecer esa relación con Él, muchas veces a través de sus propios esfuerzos, a través de tratar de vivir una buena vida, a través de distintas filosofías, a través de la religión, sacrificios, pero siempre falla en su intento. La tercera ley nos dice, Jesús es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Solo a través de Él puedes conocer a Dios personalmente y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Jesús es la única provisión de Dios. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también en 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, para que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Murió y resucitó por nosotros. Es el único camino a Dios. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y ahí vemos en este simple diagrama que el hombre trató de llegar a Dios por sus propios medios sin poder, pero Dios llega al hombre a través de Jesús. Qué maravilla, hermanos. Esto nos ha cambiado la vida a la mayoría de nosotros. Ojalá que este mensaje pueda ser repartido para personas que todavía no han conocido al Señor, para que puedan tener la oportunidad de conocerle, cambiar sus vidas. Ha cruzado este abismo el Señor y nosotros que tratábamos de llegar, nos hemos visto bendecidos por ese Jesús que tomó nuestro lugar y que cruzó ese abismo que nos separaba. Ahora, no es suficiente conocer intelectualmente estas 3 leyes. Cuando uno habla con personas en Latinoamérica, la mayoría de las personas pueden aceptar esto, porque conocen de religión, conocen sobre María, sobre Jesús, sobre la cruz, pero hay una 4ª ley que dice, debemos individualmente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Solo así podremos experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas, individualmente. San Juan 1:12 dice así la palabra, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Es mediante la fe. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Experimentamos un nuevo nacimiento. Muchos de nosotros hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Eso fue lo que Jesús le dijo a este doctor de la ley, Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. No lo entendió Nicodemo en ese momento. Pero ¿cómo recibimos a Cristo? ¿Cómo se produce ese cambio en nuestra vida? ¿Cómo podemos invitar a Cristo a nuestras vidas? Dice Apocalipsis 3:20, está dirigido a la iglesia de la Odisea, pero lo podemos aplicar a nosotros. Dice así, Cristo mismo dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Recibir a Cristo significa volverse a Dios, abandonar nuestra vida egocéntrica a través del arrepentimiento, volverse a Dios confiando en Cristo para que venga a nuestra vida y nos perdone nuestros pecados,
De esa manera podrá hacernos la clase de personas que Él quiere que seamos. O sea, no es suficiente solo estar de acuerdo intelectualmente que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz. No es suficiente el tener una experiencia emocional siquiera. Se recibe a Cristo por fe, como un acto de nuestra voluntad. Y a ver si Esteban tiene estos diagramitas donde están los círculos. Voy a mirar a ver qué está haciendo Esteban. Muy bien, Esteban. En el primer círculo vemos una vida controlada por el yo. Tenemos el trono de nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros mismos estamos sentados en el trono y Jesús está afuera. Y nuestros intereses están controlados por el yo. Frecuentemente esto resulta en discordia, frustración. Pero cuando Cristo toma el trono de nuestra vida, se sienta en el trono de nuestra vida y el ego, o sea, es destronado, nunca dejamos de ser nosotros mismos, ¿verdad? Porque el yo permanece dentro de nuestra vida, pero controlado por el Señor. Esos intereses bajo de ese Dios infinito resultan en armonía con el plan de Dios. Podríamos hacer otro gráfico parecido donde dejamos al yo en el trono y de alguna forma tenemos a Cristo a un costado. Pero, ¿qué pasa con eso? Es una vida frustrada. Cristianos tibios. Es más o menos lo mismo que tener el yo y Cristo afuera, nada más que nos llamamos cristianos. Dios nos ayude a tener la experiencia del primer círculo. ¿Cuál círculo representa realmente tu vida? ¿Cuál círculo te gustaría que representara tu vida? Buenas preguntas, ¿verdad? Ahora, podemos recibir a Cristo ahora mismo mediante la oración. Orar es hablar con Dios. Dios conoce tu corazón y no tiene tanto interés en tus palabras, sino más bien en la actitud de tu corazón. Y puedo leerles una oración guía de cómo recibir al Señor, cómo tener ese encuentro con Jesús. La oración guía sería: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados, por darme vida eterna. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Expresa esta oración el deseo de tu corazón. Si lo expresa, podemos hacer esta oración ahora mismo de todo corazón y Cristo entrará a tu vida tal como Él lo prometió. ¿Lo hacemos juntos? ¿Oramos juntos de todo corazón? Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Dios te bendiga. ¿Cómo sabes que Cristo está en tu vida? ¿Recibiste a Cristo en tu vida? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20 que leímos? ¿Dónde está Cristo si le abres la puerta de tu vida? Está dentro de tu corazón, de tu vida. ¿Te engañaría Jesús? ¿En base a qué autoridad sabes que Dios te ha contestado tu oración? Es por esa fidelidad de Dios mismo, su palabra, ¿verdad? La Biblia promete a todos vida eterna, a los que se entregan su vida al Señor. El testimonio, dice 1 Juan 5, es que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Agradecele siempre a Cristo por estar en tu vida y nunca te va a abandonar. Puedes estar seguro de esto, en base a sus promesas, cuando le invitaste a entrar a tu corazón. Él no te engañaría. Y quisiera terminar con esto, de no depender de nuestros sentimientos. La promesa de la palabra de Dios, la Biblia, y no nuestros sentimientos, es nuestra autoridad. El cristiano vive por fe, por confianza en la fidelidad de Dios mismo y su palabra. Pueden ver en este diagrama que el tren ilustra la relación entre el hecho, Dios y su palabra, la fe, nuestra confianza en Dios y en su palabra, y los sentimientos, que es el resultado de la fe y la obediencia. El tren corre con o sin el vagón. Sin embargo, sería inútil tratar de que el vagón mueva el tren. Del mismo modo, como cristianos, nosotros no dependemos de los sentimientos o emociones, sino que ponemos nuestra fe, confianza en la fidelidad de Dios y en las promesas de su palabra. Quisiera darle alguna sugerencia simplemente a la persona que ha hecho esta oración por primera vez. Dice la palabra en Hebreos 10:25 que no tenemos que dejar de reunirnos, que las brasas de fuego arden cuando están juntas, pero si apartamos una, esta se apagará. Así es nuestra relación también. Si no tenemos relación con otros cristianos. Si eres miembro de alguna iglesia, no esperes a que te inviten. Si no eres miembro, no esperes que te inviten a ser miembro o a arrimarte. Toma la iniciativa. Llama a alguien, un ministro de Dios, un hermano, un cristiano, y busca una iglesia cercana donde vives, donde se predique el nombre de Cristo y se predique su palabra. Comienza esta semana misma, si es posible, dentro de la pandemia, y haz planes para asistir regularmente. Comparte también esto con otros, para que muchos lleguen a conocer al Señor. El Señor te bendiga ricamente. Amén. Digo que gracias, David, porque creo que recordar la necesidad de que todos quitemos nuestro yo del centro de nuestro corazón y en ese centro esté Jesús como Señor de nuestras vidas es la decisión más importante. Y aquellos que conocen intelectualmente tal vez todo lo que corresponde al Evangelio tienen que dar un paso para dejar de conocerlo solo intelectualmente y hacerlo vivencialmente. Esa oración de entrega, esa disposición de corazón es imprescindible para establecer una relación permanente, definitiva, eterna con el Señor Jesús. Creo que nos anima también una oración sencilla como hiciste para que aquellos que aún no la han hecho puedan hacerla ya, sea que la hayan hecho contigo o que quieran hacerla después, pero de alguna forma, si se hace de corazón, eso implica que hay una unidad para siempre con el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Así que muchas, pero muchas gracias, David, por esta palabra. Siempre nos viene bien y nos viene bien ordenarnos como siguiendo las 4 leyes, como para ir dando los pasos y sabiendo dónde nos estamos incorporando. Así que gracias por esta palabra, David. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.